Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La paz de Dios, amados hermanos, ¿cuánto dicen amén? Un gozo volver a reunirnos y un saludo también para todos los hermanos que nos siguen por YouTube. Bien, mis queridos hermanos, abramos la Biblia en 1 Corintios, por favor, en el capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15. Vamos a ver el versículo 58. No se olviden que la iglesia en Corinto era una iglesia grande realmente, tenía muchos miembros. Y a ellos el apóstol Pablo aquí les dice estos versículos que han sido para ellos y también son para toda la iglesia, amados hermanos. Muchas gracias. Dice en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, les dice, ¿no? Fíjense ese trato del apóstol Pablo. Hermanos míos, les dice, amados. Y les va a decir aquí 3 aspectos en los cuales ellos tenían que estar, una actitud, mostrar cierta actitud. Primero les dice, estad, ¿qué cosa les dice? Firmes. Firmes. Corinto se caracterizaba, amados hermanos, por ser una ciudad donde había muchísima inmoralidad. Pero ahí en medio de ese lugar, el apóstol les exhorta y les dice, hermanos, estén, ¿cómo? Firmes. Luego les dice, y constantes. ¿Qué es la constancia? Es un sinónimo de perseverancia, de hacer algo continuamente. Por ejemplo, la Biblia nos manda a estar constantes en la oración. Y ahí surge la pregunta, ¿somos constantes en la oración, hermanos? O pasa un día, hoy no he orado, decimos, ¿no? Mañana voy a orar, al día siguiente termina el día y decimos, pensándolo bien, no he orado tampoco hoy día. Y de esa manera somos inconstantes. Pero la exhortación, amados hermanos, es a que seamos constantes. ¿Cuánto dicen amén? Y el tercer aspecto que les dice, a que el apóstol Pablo les motiva, es el motivo de nuestro mensaje, dice de esta manera, creciendo en la obra del Señor siempre. En medio de esa ciudad llena de inmoralidad, los hermanos tenían que estar creciendo en la obra del Señor. ¿Alguna vez dice o dice siempre? Siempre es el término que usa. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Y a este último aspecto complementa el apóstol con esta frase. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué cosa dice ahí? No es en vano. Trabajar, hermanos, servir al Señor, no es algo en vano. Si tú estás sirviendo en alguna actividad en la iglesia, no estás perdiendo tu tiempo de ninguna manera, hermano. Ese trabajo no es en vano. La Biblia dice, y el Señor lo dijo, ¿no?, de que un vaso de agua que se dé a un creyente, dice que va a ser recompensado en aquel día. Ni siquiera dice que sea un vaso de refresco, de gaseo, sino un vaso de agua que tú le des a un cristiano, te va a ser recompensado en aquel día. ¿Cuánto más tu servicio al Señor, hermano? ¿Cuánto más va a ser recompensado en aquel día? Entonces, el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Eso tenlo bien memorizado. Tu trabajo en el Señor no es
en vano. Hermano, si tú estás haciendo alguna actividad acá en la obra del Señor, por más simple que sea, ese trabajo no es en vano. ¿Cuánto dicen amén? Ese trabajo va a tener recompensa en aquel día. Va a tener recompensa. No te olvides que desde un vasito de agua va a ser recompensado. Entonces, a eso se refería el Señor cuando decía, hagan tesoros. ¿En qué lugar dijo? En el cielo. ¿O bajo el colchón dijo? No. En el cielo. No está mal, hermano, que tengas tus ahorros, ¿no? No está mal que trabajes, no está mal. La Biblia nos exhorta a trabajar. Pero no te olvides que allá en el cielo también tienes que hacer tesoros. ¿Y cómo es que hacemos tesoros en los cielos? Allá en el cielo, hermano, es justamente a través del servicio al Señor. Y alguien dirá, no, pero yo no sé cantar, yo no quisiera hacer algo para el Señor, pero no sé cantar. O alguien dirá, pero yo no puedo tocar un instrumento, acá como los hermanos de la alabanza. Yo sé tocar el timbre nomás, pero nada más. Pero ¿sabes? Te voy a mostrar algunos versículos en los cuales tú vas a encontrar cómo puedes servir al Señor. Y aquí está uno de los más sencillos. O alguien dirá tal vez, no, si yo fuese joven serviría al Señor, no, pero ya creo que me siento cansado, no, pero fíjate, este ejemplo te va a dar, este botón de muestra. Está en Lucas. Vamos a ver a Lucas. Capítulo 2 de Lucas. En el versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Lucas 2:36. Dice, estaba también allí. ¿De quién está hablando? Ana, dice. Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ahora fíjate esta característica de Ana. De edad, ¿qué cosa dice? Solo dice avanzada, muy avanzada. O sea, realmente era una ancianita. Ana. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Ahora fíjate esta parte. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y, ¿qué dice ahí? Oraciones. Una forma, hermano, de servir al Señor había sido con tus oraciones. Ana, por ejemplo, servía a Dios noche y día orando. Y aquí fíjate esa palabra, sirviendo, dice ahí esa palabra. O sea, una forma de servir al Señor había sido orando. ¿Y para eso necesitas una buena voz? No. ¿Para eso necesitas saber tocar algún instrumento? No. Simplemente es levantar tu voz al Señor y empezar a pedir por los demás. ¿Cuánto dicen amén? Había sido una forma de servir al Señor. Yo como testimonio les doy, amados hermanos, mi madre enfermó con esclerosis múltiple, una enfermedad que le fue paralizando lentamente primero las piernas, no podía mover las piernas, no tenía el control sobre sus piernas, le fue paralizando parte del tórax y con mucha dificultad lograba mover sus manos.
A pesar de eso, ella le traíamos en silla de ruedas acá, ella quería congregarse, le gustaba mucho. Pero ella ni siquiera podía sentarse en la silla de ruedas por sí misma, teníamos que alzarle y colocarle en la silla de ruedas. Y venía a los cultos acá. Pero sabes, hasta sus últimos días, mi mamá servía a Dios con las oraciones. ¿Cuánto dicen amén? Yo me acuerdo siempre alguna vez con Mario, mi hermano, compartíamos esto, ¿no? Yo estaba preocupado por una situación que tenía laboral y un día fui donde mi mamá y le dije, ¿no? Mamá, quisiera que me ayudes orando por esta petición. ¿Sabes cuál fue la respuesta de mi mamá? Hijo, anda tranquilo, esta mañana a las 5 de la mañana ya estaba orando yo por tu petición, me dijo. Así es que todo está resuelto, anda en paz, me dijo. Y cabalito, hermano, yo iba a eso y todo estaba resuelto. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Creen en eso o no? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Son promesas, palabra fiel y verdadera es ese, hermano. Entonces, una forma de orar, de servir al Señor había sido también orando. Nuevamente te digo, para eso no necesitas ser un académico, conocer la Biblia de tapa a tapa, tocar algún instrumento, tener una voz maravillosa. No, hermano, empieza a orar, a orar, a orar. Y ese va a ser tu servicio al Señor. ¿Cuánto dicen amén? No importa la edad. Ora. Haz de la oración un hábito y empieza a orar por aquí, por los que están sirviendo en la obra, por toda la congregación, y vas a ver que eso Dios va a recompensártelo en aquel día. Yo me he puesto a pensar estos días en el tribunal de Cristo, porque ahí se van a empezar a dar muchas recompensas. Cada uno va a recibir según lo que haya hecho, dice. Según lo que haya hecho. O sea, ahí hay trabajo, hay actitud. Hay acción. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este tiempo, hermanos? Lo que hagamos va a determinar qué vamos a recibir en aquel día en el tribunal de Cristo. ¿Quién sabe en el tribunal vamos a ver hermanos bien desconocidos? Como es aquí Ana, por ejemplo. Tal vez algunos por primera vez están viendo su nombre aquí en la Biblia. Pero ahí van a presentarse hermanos que tal vez ni los conocemos, recibiendo grandes recompensas del Señor. Entonces, no te olvides, Ana, por ejemplo, es una hermana que ha empezado a orar y servía con oraciones solo de día, dice la Biblia. Día y noche. Día y noche. O sea, dedicada a la oración era. ¿Cuánto dicen amén? Todos podemos servir con nuestras oraciones, hermano. Todos, absolutamente. Pero la Biblia, así como te estoy mostrando un caso de una hermana que no era muy conocida, vamos a ver otras hermanas que no son tampoco conocidas, pero que trabajaban tremendamente en la obra del Señor. A los ojos del hombre, quién sabe, no eran conocidas, pero a los ojos de Dios eran muy conocidas estas hermanas. Vamos a Romanos 16, y ahí vas a encontrar hermanas que trabajaban en la obra del Señor. Romanos capítulo 16, acá la palabra del Señor, en el versículo 6, dice, mencionan un nombre, ¿no? ¿Qué nombre menciona en ese versículo? ¿Quién me puede decir? María. La Biblia habla de muchas Marías, ¿no? María también se llamaba la madre de Jesús, ¿no? Había también María Magdalena, ¿se acuerdan? También María era la hermana de Moisés, ¿no? Pero aquí es una cristiana en Roma. Y Pablo les dice, saluden a María. Y dice algo a continuación, ¿no? La cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí no está hablando de trabajo secular. Está bien, como te digo, que trabajemos secularmente. Pero habla de un trabajo en la obra. María había trabajado mucho o poco. Mucho entre vosotros.
Y el apóstol destaca, como les digo, no queda oculto a los ojos de Dios lo que hacemos, ¿no? Quizá el hombre no lo vea, pero Dios lo está mirando. Versículo 12 menciona 3 nombres de hermanas que también trabajaban en la obra del Señor. En 16:12 dice, saludad, está enviando saludos al apóstol, a Trifena y a Trifosa, para nosotros no son muy comunes esos nombres, las cuales, ¿qué cosa dice ahí, hermanos, amados? Trabajan en el Señor, o sea, están trabajando en la obra, ¿no? Y menciona una hermana más, dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Está hablando de trabajo para el Señor, hermanos, no es un trabajo secular. Entonces, aquí se destaca, y hasta el momento hemos visto, si te das cuenta, nombres de puras hermanas, ¿no? Ana, por ejemplo, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, son puras mujeres, pero que tenían una característica en común. Trabajaban para el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Trabajan mucho, dicen. Qué tremendo, ¿no? Tremenda labor hacen. No describen qué hacían las hermanas, pero el término que usa el apóstol es las cuales trabajan en el Señor o han trabajado mucho en el Señor, como Pérsida, ¿no? Habían hecho harto trabajo para el Señor. Yo recuerdo, alguna vez lo conté esto, yo trabajo secularmente, ¿no? También, hace muchos años trabajamos en un proyecto en el lugar donde trabajo, ¿ya? Era un proyecto muy importante, muy grande, pero, queridos hermanos, les digo que ha sido un proyecto tan agotador, tan cansador, que sábados y domingos estábamos trabajando. Y todos los días trabajábamos pues hasta altas horas de la noche. Yo recuerdo que inclusive había días en que salía del trabajo a la 1 de la madrugada, ¿no? Ha sido un proyecto muy difícil. Y en aquel tiempo yo recuerdo que algunos compañeros de trabajo nos miraban pues como teniendo pena de nosotros, ¿no? Muchas pobrecitos, decían, ¿no? Y así nos miraban. Pero ¿saben qué? Llegó el momento, el fin de año, y la empresa convocó a una cena tremenda cena. Invirtió mucho dinero. ¿Y quiénes eran los invitados? Aquellos que habíamos trabajado arduamente. Y hubo recompensas de mucho tipo, hermano, en esa cena que hubo. Muchos bonos, tremendo fue. Y aquellos que nos habían visto con compasión, en aquel momento nos vieron ya con envidia. Porque decían, no, yo hubiese querido participar en ese proyecto. Decía. En aquel día, amados hermanos, pongo esto como ilustración. En aquel día, cuando vengan, el Señor empiece a dar sus recompensas, muchas personas van a estar mirando así diciendo, pero ¿por qué yo no he hecho algo para el Señor? ¿Por qué me he conformado habiendo creído en Él y ahí me he quedado ahí? Y muchos van a empezar a recibir galardones. La Biblia habla de coronas, por ejemplo. Habla de galardones. Habla textualmente de recompensas. El vaso de agua, dice, será recompensado, dice. Ese término usa. Entonces mucha gente, que está hablando de cristianos en aquel día, van a decir, pero yo, ¿por qué no he hecho algo para el Señor? Y yo me acuerdo de saber en el trabajo, hermanos, vi que todo ese trabajo que habíamos hecho no fue en vano. No fue por nada en vano. Y yo creo que también, hermanos, si algo así humano tiene recompensa, una recompensa temporal, la recompensa que tiene Dios preparada es eterna.
Es una corona incorruptible, dice, ¿verdad? Que no se corrompe. Entonces, con estas palabras yo te motivo a ti, querido hermano, querida hermana, a que le digas como el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, ¿sabes qué le dijo al Señor? Le dijo, Señor, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo. Y el Señor le dijo, entra, ve a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, en este tiempo, amados hermanos, pregúntale tú al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dile, en tu obra. ¿Qué puedo hacer en la obra, en tu obra? Y Dios va a responderte. Y te va a dar un lugar, así como Ana tuvo ese lugar en la oración, era una hermana de oración, ¿no? Aquí hay otra familia, fíjate acá en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios. Y ya no es solo un hermano, ya no son solamente hermanas, es toda una familia. Fíjate en 1 Corintios 16, en el 15 y el 16. Capítulo 16 de 1 Corintios, versículos 15 y 16. Ustedes ayúdenme a leer, por favor, amados hermanos, 1 Corintios 16, 15 y 16. Ustedes, por favor, 2 y 3. Ya sabéis bien. Hermanos, les dice Pablo a los Corintios, ¿no? Ya sabéis que la familia, está hablando de una familia entera. ¿La familia de quién era? Estéfanas. Estamos conociendo varios personajes hoy día, ¿no? Hemos conocido a Ana, la profetisa, hemos conocido a María, Trifena, Trifosa, Pérsida, ¿no? Hemos conocido, y ahora estamos viendo a Estéfanas, que son hermanos que no son muy nombrados, pero aquí dice que esta familia es las primicias de Acaya, que es decir, los primeros convertidos de esa región llamada Acaya. Y que ellos, dice toda la familia, ¿a qué se habían dedicado, hermanos amados? Al servicio de los santos. Servían en la iglesia. Ahora, el servicio, fíjate en el 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, dice, y a todos los que ayudan y trabajan, dice. O sea, el servicio es un trabajo para el Señor. Y como dice también Corintios, el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Yo te animo a que no te pierdas la oportunidad de servir al Señor. Y quién sabe, tienes un don que el Señor te ha dado, con ese don sírvele. Pero sigamos viendo, aquí por ejemplo, Estéfanas y su familia dice que servían a los santos, y ese era su trabajo en la obra del Señor. Servían a los santos. No da más detalle, ¿no? Pero eso hacían ellos. Ahora, otro hermano que servía también en la oración, así como Ana, por ejemplo. Ana dice que oraba, cada que tiempo oraba, dice, hemos visto, día y noche, ¿no? Y esta frase también me llama la atención mucho. No se apartaba del templo, dice, ¿no? Así de edad muy avanzada, una hermana dedicada. Yo doy gloria a Dios por todos los hermanos, también acá en nuestra congregación, que están ya mayorcitos, pero vienen, qué lindo, amados hermanos. Cuánto se debe gozar al Señor, ¿no? Por ese esfuerzo que hacen, por venciendo dificultades, obstáculos, están aquí congregándose. Es un ejemplo para todos los jóvenes, son un ejemplo los hermanos mayores, ¿no? Si ellos así pueden congregarse, y jóvenes con mucho más posibilidades físicas, con mayor razón, aprovechen esa oportunidad de congregarse, ¿no? Acá dice, ahora vamos a ver a Epafrodito, Filipenses 2:30. Aquí Epafrodito también no es muy conocido, Epafrodito. Y justamente estoy tocando hermanos que no son muy mencionados, pero para que veas que para el Señor habían sido bien conocidos, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 30.
Lo que ocurre aquí es de que Epafrodito, los hermanos era de la iglesia de Filipos, ¿no? Epafrodito, y los hermanos de la iglesia en Filipos querían enviar una ayuda económica al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso por causa del evangelio y querían enviar una ayuda económica. Entonces tenía que haber alguien. En aquel tiempo no teníamos, no había Western Union, ¿no? No había Tigo Money, que facilitan mucho este tipo de envío de dinero. Pues alguien tenía que viajar entonces, ¿no? Y tenía que viajar pues largas distancias, amados hermanos. No había la facilidad de ahora de un vuelo aéreo, ¿no? Sino tenían que viajar a veces por tierra, a veces en caballo, a veces en barco. Y alguien tenía que viajar. Bueno, Epafrodito es el que va a llevar esta ayuda económica al apóstol Pablo. Y en ese viaje, ¿saben qué ocurre? Dice en el versículo 27, a ver, vamos al 27, vamos a leerlo juntos, el 27. ¿Qué dice? Dice así, 2:27, 2 y 3. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. En ese viaje, hermanos amados, Epafrodito contrae una enfermedad. En aquel tiempo había muchas enfermedades que se contraían. Imagínense, en pleno siglo, esta pandemia del COVID, cómo ha arrasado en esta época en que la medicina ha avanzado tanto, ¿no? En aquel tiempo, con mayor razón, ¿no? No había la malaria, por ejemplo, arrasaba con la gente, ¿no? Porque no se habían descubierto muchos medicamentos. Y aquí Epafrodito se enferma en este viaje. Justamente llevando esa ayuda a Pablo, se enferma, ¿no? Y dice el apóstol Pablo en el versículo 30, yo lo voy a leer, porque por la obra de Cristo, fíjense, el llevar el dinero hacia Pablo había sido la obra de Cristo, o sea, un trabajo en la obra. O sea, hacer algo, digamos, como que llevar alguna cosa o traer alguna cosa, es parte de la obra, hermanos. Epafrodito estaba sirviendo así, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, le ha llevado esa ofrenda, le ha hecho llegar al apóstol Pablo, amados hermanos. Le entregó esa ofrenda. Y vayamos al capítulo 4, a ver, al versículo 18. Filipenses 4:18. Ustedes saben, ayúdenme a leer, amados hermanos. Fíjense cómo esto lo confirma el apóstol Pablo. Cómo confirma de que realmente Epafrodito había llegado donde él con esa ofrenda. Ustedes, por favor, 4:18, 2 y 3. Qué tremendo, amados hermanos. Epafrodito, de todo enfermo, llega donde el apóstol Pablo y le entrega esa ofrenda. Y aquí dice, pero todo lo he recibido, dice Pablo, les escribe esa carta, ¿no?, a los filipenses. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Dice. Recibió esa ayuda económica el apóstol Pablo. Y el mensajero era Epafrodito. Esa fue su labor de servicio en la obra, llevar esa ayuda económica. Hermanos amados, otra forma en que también se puede servir al Señor es por medio de nuestros bienes. Eso vamos a verlo ahorita en un versículo. Y esa ayuda económica, ¿sabes? Dice que tenía un olor esa ayuda, hermano. Y no era un olor a dólares, ¿no? ¿Qué olor tenía? ¿Qué dice ahí? ¿Olor? ¿Qué cosa dice ahí? Fragante. Cuando tú das tu ofrenda, tu diezmo, hermanos amados, tiene un olor para Dios. Es olor fragante. Es un sacrificio acepto y es agradable a Dios.
Doy gracias a Dios, no voy a mencionar nombres, amados hermanos, pero sí el pastor Walter lo sabe. Y, durante la pandemia y actualmente inclusive, hay hermanos que no viven acá en La Paz, están muy distantes, nos siguen por YouTube, pero sabes, siempre andan enviando ofrendas para la obra del Señor. Igual durante la pandemia he visto de que han habido hermanos que con un corazón bien generoso, otros no han tenido la oportunidad, por supuesto se entiende, ¿no? Pero han habido hermanos que siempre han estado colaborando en la obra del Señor. Saben, queridos hermanos, esa ofrenda, aquí dice la Biblia, tiene un olor fragante, es un sacrificio acepto y es algo agradable a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Es que tú, hermano, que ofrendas, que das tu diezmo, no es en vano tampoco. Es un sacrificio que estás haciendo acepto, agradable a Dios. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y te voy a mostrar un grupo que también hacía esto. En Lucas, vamos al libro de Lucas, por favor. En el capítulo 8, versículo 1 al 3, yo lo voy a leer, dice de esta manera. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, dice. Ahora fíjate esta parte. Y nuevamente el énfasis sobre las mujeres, fíjate esto. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba, ¿qué se llamaba? Magdalena, de la que habían salido, ¿qué habían salido? 7 demonios. Después, ¿quién más estaba con Jesús? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas. ¿Qué cosas hacían estas mujeres, hermanos? Le servían de sus bienes. O sea, estas mujeres de sus bienes tomaban y le daban al Señor Jesús. ¿Alguien se ha preguntado cómo es que financió el Señor su ministerio? Él no trabajaba secularmente. No trabajaba. ¿Cómo es que vivió 3 años aproximadamente sirviendo, predicando en tantas regiones? Estos viajes, fíjense, los viajes siempre demandan dinero, todo. Pero aquí vemos una fuente que Dios usó, ¿no? Que eran justamente las mujeres que servían de sus bienes al Señor Jesús. Y no te olvides esta palabra, servían, ¿no? Entonces una forma de también servir en la obra es apoyándola económicamente, ¿no? Así como Filipos dijo, enviaremos una ayuda al apóstol Pablo, y Epafrodito fue el mensajero, llevó, y Pablo llama a esta actitud, lo que hizo Epafrodito fue hacer la obra del Señor, dice, ¿no? El llevar el dinero fue el hacer la obra del Señor. Y Pablo tenía mucho cariño a la iglesia de Filipos, la elogiaba realmente por muchos factores, ¿no? Que es motivo de otra meditación. Pero hemos conocido un hermano más, Epafrodito, que había estado sirviendo al Señor, hermanos, llevando también la ayuda económica para el apóstol Pablo. No te olvides, y ahí también hemos visto de que uno puede servir al Señor también con sus bienes, con lo que el Señor le da a uno, ¿no? Gracias a Dios, hermanos, por todos los hermanos que ofrendan, que diezman, que hacen posible también pagar el alquiler de este local, ¿no? Dios, como dice en Filipenses, volvamos a Filipenses 4:19, ¿saben qué promesa les da a los filipenses por esa ayuda que le enviaron a Pablo en 4:19? Y creo que esta es una promesa para todos los hermanos que
diezman y ofrendan, y con ese apoyo económico hacen posible que se cubran los gastos de la obra, ¿no? Pablo había recibido esa ofrenda allá en la cárcel y le llenó de alegría, y Dios le sanó a Epafrodito de esa enfermedad. Eso también cuenta en este libro de Filipenses, y de eso también Pablo estaba contento, de que Dios le haya sanado a Epafrodito, y retornó después a su ciudad Epafrodito, ¿no? Pero a todos los filipenses que habían enviado esa ayuda, les da esta promesa del Señor, y creo que es para todos los hermanos que ayudan en la obra. En 4:19 está esa promesa, Filipenses 4:19, promesa para todos los que colaboran de una u otra manera en la obra con sus bienes. Léanlo ustedes, por favor, Filipenses 4:19, 2 y 3. Mi Dios pues suplirá, proporcionará, dará todo lo que os falta, dice. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo que os falta, Dios les va a dar, les dice, conforme a sus riquezas. ¿El Señor es rico o no es rico? Es riquísimo, hermanos. Él es dueño de todo. Él va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, dar para la obra, ¿es en vano, hermanos? No es en vano. Es un sacrificio para el Señor, agradable, dice, ¿no? Y hay una promesa para los que hacen eso, que Dios va a suplir todo lo que les falta. Recuerden que en este aspecto siempre la norma es: el que siembra escasamente, ¿qué va a ocurrir? Escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Esa es la promesa del Señor, hermanos. Bien, esto estoy tocando porque estamos viendo varios aspectos del servicio a Dios. Ustedes saben que no es el énfasis acá en la congregación hablarte de diezmos y ofrendas. En otros lugares lo hacen, pero nosotros acá no es el tema central. Pero hoy estamos tocando este punto justamente para que veas también que en ese aspecto hay bendición del Señor. Otro hermano que trabajó mucho también en la obra del Señor es Epafras. Vamos a ver, tal vez te suena el nombre nuevo, ¿no? Para algunos tal vez es primera vez que lo escuchan. En Colosenses, está después de Filipenses justamente el libro, en el capítulo 4 vamos a encontrar al hermano Epafras. Y este hermano tiene un servicio al Señor similar al de Ana. ¿Cuál era el servicio que hacía Ana en la obra del Señor? La oración, el ayuno y la oración, dice, ¿no? Aquí Epafras tiene esa labor también. Fíjense. Colosenses 4:12 dice: os saluda. ¿Quién les saluda en 4:12? Epafras. ¿Me ayudan todos? ¿Quién saludan? ¿A quién está enviando saludos? Epafras. Les dice: el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Ahora fíjate aquí. Siempre, esa palabra, tómala. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Siempre rogando encarecidamente. La palabra encarecidamente es con vehemencia, ¿no? Es una súplica. Así era la oración de Epafras. Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Esa era la forma en que estaba sirviendo Epafras, con las oraciones, hermanos. Y Epafras tenía 3 peticiones al Señor al orar por la iglesia. ¿Cuáles eran? ¿Para qué oraba Epafras? Para que estéis, número 1, firmes. No me están siguiendo todos, creo que algunos no me están siguiendo. Para que estéis, ¿qué dice? Firmes. Luego, perfectos. Luego, en todo lo que Dios quiere. Ahora dice aquí Pablo: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras era un hermano de oración, hermano. Siempre rogando encarecidamente, dice. Siempre estaba orando. Entonces, una de las maneras en que puedes servir al Señor es a través de las oraciones.
Hoy hemos visto otros hermanos que han trabajado como Epafrodito, fue un mensajero que llevó una ayuda económica, ¿no? Se enfermó en el viaje, pero llegó al destino y logró cumplir su misión. Hemos visto a una familia, a Estéfanas. Toda su familia estaba dedicada al servicio de los santos. Hemos visto también a hermanas como María, Trifena, Trifosa, Pérsida, que trabajaban mucho, dice en la obra. Y hemos conocido también otro grupo de hermanas que dice que de sus bienes servían al Señor. Entre ellas estaba María Magdalena. Todo aquello que se hace para la obra del Señor, hermanos, va a ser recompensado en aquel día. No es en vano. Y sabes, quiero decirte algo más. Dios no se olvida de lo que tú haces por Él. No se olvida. Vamos a ver ya esta parte, casi ya llegando al final de la exposición de este tema. Vamos al libro de Hebreos, a ver, y vamos a recordar esto. ¿Qué libro dije, hermanos amados? Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, 10. Hay cosas que Dios se olvida, hermano. Por ejemplo, de todos los pecados antes de venir a Cristo, Dios ya los ha perdonado. Ya no se acuerda. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Que justificado quiere decir que ya nos ha declarado justos. Se ha olvidado de nuestros pecados antes de venir a Cristo. Ya nos ha perdonado ya. No, eso ya se ha olvidado, pero hay cosas que Dios no se olvida. ¿Y sabes qué es lo que no se olvida? Está aquí en Hebreos 6:10. Vamos a leerlo juntos. Por favor, leámoslo juntos. 6:10. 2 y 3. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Todos estos años que estamos en el camino cristiano, hermano, todo aquello que hemos hecho para el Señor, Dios no se olvida. Quizás hasta tú te has olvidado, quizás ya no nos recuerdas. Dios lo tiene en su memoria. Él se acuerda lo que has hecho para Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y ha sido en vano? No. ¿Es en vano lo que has hecho para Dios? No. Desde un vasito de agua, en aquel día, va a ser recompensado. Por eso yo te animo, no bajes los brazos. Hay pruebas, hay dificultades, pero sigue tú, como dijo Pablo a los Corintios, firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Que así nos encuentre el Señor cuando suene la trompeta. Que estemos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor, amados hermanos. Sin lugar a dudas, hay más hermanos todavía que se mencionan en la Biblia que han hecho la obra del Señor. Hay muchísimos hermanos más. Hay nombres bien desconocidos, bueno, de hecho bien raros. También, por ejemplo, se le menciona a Onesíforo, un cristiano de Éfeso, que dice que le ayudó mucho al apóstol Pablo. Se menciona en Romanos 16 a una hermana que era diaconisa, que se llamaba Febe, muy bien, Febe, que dice que le había ayudado mucho al apóstol Pablo. Se menciona a Priscila y Aquila, que dice que habían expuesto su vida por el apóstol Pablo. Y así hay nombres que tal vez no son muy conocidos, pero que están registrados y que en aquel día van a recibir recompensas. No nos perdamos, hermanos, la oportunidad de servir al Señor. Y si algo estamos haciendo, sigamos, seamos constantes, como dice Corintios, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma.
Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.